Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Vamos a repetirlo todo en voz alta, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Padre, te damos gracias. Toda la gloria te pertenece a ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pido, Dios del cielo, que tú nos ayudes. Vamos a estar aquí, Dios, ministrando hasta el domingo. Te suplico, Señor, tu asistencia. Pido tu amor y tu misericordia en la predicación. Que el Espíritu fluya de una manera poderosa, especial, tratando, Señor, con nuestras vidas, animándonos, levantándonos, restaurándonos, Dios del cielo. Atamos la fuerza del infierno, los espíritus inmundos, las fuerzas demoníacas. Padre, te suplico en el nombre de Jesús, que cada palabra edifica al pueblo, que cada palabra edifica a los hermanos, las hermanas, a cada joven, a cada niño. Pido, Dios, que tu presencia se mueva, que el espíritu de vida comience a vaciarse. Compénsenos tú, Dios del cielo, que la tuya lo más profundo de nuestro ser. Habla, Jehová Dios, habla. Que se esté rompiendo cadena, rompiendo atadura. Oh, Jehová, pido tu presencia para que cada palabra penetre lo más profundo de nuestro ser. Reprendo, Dios, la fuerza del infierno, acto la fuerza del diablo. Todo pensamiento preconcebido lo desbaratamos, Dios del cielo. Dice el pueblo, Jehová, añade ciencias en mi vida, edifica el nuevo creyente, salva al perdido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Alaba, se llama Kei. Gracias, Jesús. Qué bueno tú eres, Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Bien, amado, pueden sentarse. Gloria a Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Quiero compartir, hermano, bajo el tema levantando los altares caídos. Levantando los altares caídos. La situación en que vivía el pueblo no era una situación muy buena. Era una situación bastante difícil. Israel había caído en lo más profundo de su apostasía. Jezabel era la que estaba gobernando en aquel entonces. Acab era simplemente un pelele. Acab simplemente era un monigote. Detrás de Acab estaba Jezabel. ¿Cómo este pueblo cayó en este estado? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los intercesores? ¿Dónde estaba el pueblo que fue consagrado y apartado, dedicado para Dios? Habían caído en un estado de idolatría hacia Baal. La cosa estaba tan terrible que Dios tuvo que levantar a un profeta que no conocemos mucho de él. No sabemos su origen, no sabemos sus padres, no sabemos su nacimiento. Lo único que sí sabemos es que Dios lo preparó. Eso es lo que sí podemos nosotros saber. Dios lo preparó, como preparó a Juan el Bautista.
para traer un mensaje contundente, duro, fuerte, un mensaje chocante, un mensaje de frente, un mensaje duro, un mensaje fuerte. Y era lo que se necesitaba para poder enfrentar lo que estaba pasando en medio del pueblo, el caos en que vivía el pueblo. Por eso Dios levanta al profeta Elías, un profeta que sale con una voz fuerte, de trompeta, duro, y desde que sale diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa fue su carta de recomendación. Si yo no le hubiera dicho: Elías, muéstrame tus credenciales, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En qué instituto estudiaste tú, Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde te graduaste? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En qué universidad? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Diferente a los profetas de ahora. Los profetas de ahora: ¿usted dónde se graduó? En la universidad tal. Vengo del recomendado del portal de tal. No, Elías tenía una sola recomendación: yo lo único que sé es que yo vivo en la presencia del Dios Todopoderoso, y traigo una palabra por ustedes. ¿Y cuál es esa palabra, Elías? Que no va a haber lluvia sino hasta que yo lo hable. ¿Qué autoridad tenía el profeta? Y así fue. El agua se paralizó. No hubo lluvia durante todo el tiempo que el profeta determinó que no hubiese. ¿Qué carácter para hablar? Cualquiera que lo hubiese escuchado hubiese dicho: habla con presunción, habla con orgullo. ¿Quién se cree este hombre que dice que no va a haber lluvia si no es cuando él no hable? Es cuando el profeta está conectado con Dios, hermano. No se oyen dos voces, se oye una sola voz. Cuando el profeta está identificado con Dios, no se escuchan dos voces, se escucha una sola voz. La voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Y el profeta habla. No por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Y usted mira a los profetas que hablaron fuertes en la Biblia, como el profeta Oseas, el profeta Amós, que fueron profetas duros, fuertes, debido a la situación en que estaba viviendo el pueblo. Usted encontrará que ellos nunca fueron para tratar de ganar estima delante del rey, ni tampoco delante de los sacerdotes de la época. Ellos siempre tenían un mensaje que confrontaban el pecado, que confrontaban la malicia en que se encontraba el pueblo. Un pueblo que se encontraba en falsedad y también en hipocresía. Doble cara vivía el pueblo de Israel. Doble cara. Ellos tenían supuestamente a Jehová, pero también tenían a los Baales, a los ídolos. Y los profetas eran llamados por Dios para traer el pueblo nuevamente hacia Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuánta falta hace la voz de los profetas en estos tiempos? Pero profetas de verdad, profetas que solamente tengan un compromiso con Dios. Ahora, el profeta, después que duró cierto tiempo desaparecidos en trato de Dios con él nuevamente aparece. Y aparece para mostrar la verdadera ineficacia del pueblo y dónde consistía la ruina del pueblo. Y los llevó al centro, mandó a hacer una reunión, trajeron a los profetas de Baal. Hubo un gran confrontamiento ese día. Ese día estaba de frente contra todo lo que tiene que ver con el reino satánico, potestades demoníacas. Él los enfrentó a los Baales de frente, como hacen los hombres. No tenía un ejército humano que lo estaba respaldando. Era él solo, hablando físicamente. Era él solo, físicamente estamos hablando, que estaba allí representando a Dios. Claro que espiritualmente él tenía un ejército que no se veía, gente que no había doblado sus rodillas ante Baal, que estaban en oculto, que no se mostraban, que son los intercesores, que son los que apoyan para que nosotros, los predicadores y los que Dios usa, estemos en estos lugares. En este instante, miles en muchas partes estarán clamando y orando para que Dios use mi boca, para que les traiga palabras a ustedes. Gente que no se ven, pero que están en oculto. El profeta físicamente estaba solo, sí es verdad, pero tenía un respaldo de rodillas que estaban delante de la presencia del Señor. Era donde estaba basada su autoridad. Y cuando él enfrentó, él hizo una reunión, y la reunión estaba basada en Dios que responda, ese Jehová. Ustedes conocen la historia. Los Baales no pudieron. Desde la mañana hasta el mediodía estuvieron
rajándose y haciendo un show y un espectáculo, pero no hubo respuesta. Entonces el profeta va a mostrar quién es Dios. Pero ¿a dónde los llevó él? Los llevó, uno, para enseñarle al pueblo y también para enseñarnos a nosotros dónde es que está la decadencia de un pueblo, dónde es que está la decadencia de una iglesia, y es en el altar. Es allí donde está el problema. El altar de Jehová, que era donde se tenían que ofrecer los sacrificios, tanto en la mañana como también en la tarde, estaba en completa ruina, en completa miseria. Y eso es lo que leímos nosotros. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Estaba en ruina. Quería mostrarle algo al pueblo. Si querían que Dios volviera, si querían ver manifestación de Dios, ¿qué había que arreglar? Había que arreglar el altar. Los altares se construían de piedra o se construían de arena. Tanto el paganismo lo hacía como lo hacían los hombres de Dios. Los paganos lo hacían y todavía en muchas partes lo hacen. Allá por lo menos en Cartagena hay un cerro que se llama La Popa. Usted encuentra en toda la parte de arriba, hay como especie de un monasterio. Allí pues anualmente la gente sube, no a sacrificar animales ni tampoco a hacer sacrificios humanos, pero sí suben a sacrificar sus votos a dioses. Son altares que están levantados y por época han estado. Usted ve que en las secciones de brujería también tienen sus altares. Allí tienen toda clase de ídolos, toda clase de yesos, pero son altares. Allí le ofrecen sacrificios, velones, le ofrecen cantidades de cosas que supuestamente los espíritus cuando bajan piden, pero eso es un altar. En la antigüedad también se levantaban altares donde se ofrecían sacrificios. Los altares, la representación espiritual que tienen, simbólicamente hablando, es el lugar de encuentro con Dios. Es donde se manifiesta Dios, es donde Dios habla, es donde tú puedes tener relación y comunión con Dios. ¿Qué quiero hablar? Quiero hablar qué altares tenemos que levantar, qué altares tenemos que volver a construir, qué altares tenemos que volver a recuperar. ¿Por qué nuestras vidas espirituales no son igual que antes? ¿Por qué nuestro accionar no es como antes? ¿Por qué nuestro movimiento espiritual está seco, muerto muchas veces? ¿Por qué a veces tratamos de hacerlo humanamente y fracasamos? Porque tenemos que volver a lo que hacíamos antes. Y quiero tomar a un hombre llamado Abraham. Vamos a buscar Génesis. Y voy a hablar de 7 altares aproximadamente que levantó Abraham. Génesis 12. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están en victoria? Amén. Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Se fue Abraham como Jehová dijo, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mamre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Es el primer altar que vemos que Abraham construye. Es el primero. ¿Y por qué lo construyó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Tenemos que mirar desde el comienzo. Un hombre que vive con su esposa. Ambos están viejos. El uno tiene 75 años. La otra tiene 65. Ambos viven bien, cómodamente. En sus planes nunca estaba salir ellos a una aventura ya viejos. ¿Para qué? Ya están viejos. ¿Para qué aventurar? Ellos estaban tranquilos, esperando de pronto la muerte, esperando llegar a su ocaso. Pero un día, sin consultarle, sin preguntarle, Dios toma una determinación. Cuando Dios toma determinación, déjame decirle que a usted no le va a preguntar si está dispuesto o no está dispuesto. Aleluya. Hay gente que dice: Dios, yo quiero que tú me uses, pero tienes que decirme, tienes que esperar. Tienes que esperar que yo haga esto, que haga esto, que haga aquello, que haga esto. Quiero decirle que el llamamiento de Dios es un llamamiento sorpresivo. Dios nunca le dijo al que él iba a llamar: prepárate que te voy a usar. Cuando Dios le dijo a Noé, que tenía más de 500 años, hazme un arca, nunca le dijo: prepárate para construir el arca. Hay gente que está esperando, hermano, pensionarse para poder servirle al Señor. Yo he escuchado a muchos en mi país: el día que tenga una cuenta bancaria, que tenga una empresa, entonces le voy a servir al Señor. Entonces tú no sirves para servirle al Señor. Aleluya. Porque Dios no espera de que tú tengas plata, por favor. Si Dios va a esperar que tengamos plata, entonces no es Dios. Cuando Dios llama, llama. Y hay gente, hermano, que se resiste al llamado de Dios. Por eso suceden muchas cosas a veces en nuestras vidas. Por eso nos pasan tropezones. Porque hay gente que no ha entendido que Dios no llama. Y cuando Dios llama, hay que obedecerle. No hay que discutir con Él. Él es Dios. Y Dios tiene el control arriba y tiene el control abajo. ¿O usted lo duda? Pregúntele a Nabucodonosor quién tiene el control. Si usted le dice a Nabucodonosor: Nabucodonosor, ¿quién tiene el control? ¿Qué le va a decir él? Es que usted lo lee en la Biblia y él le va a decir quién es el que lo tiene. No necesita oír la voz de Nabucodonosor. Allí está en la Biblia, porque él mismo lo dijo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo reconozco ahora que Él es el que tiene el control absoluto. Pero ¿cuándo tuvo que admitirlo? Dígame, ¿cuándo lo admitió? Después que Dios lo volvió loco 7 años. ¿Va a esperar usted que Dios lo vuelva loco para reconocer que Él es el que tiene el control? Yo he conocido gente, hermano, que hoy están postrados en silla. He conocido gente, hermano, que hoy ni hablan. Hoy están tirados en el piso. Antes eran orgullosos. Conocí un señor que era bien orgulloso, altivo. Inclusive le hacía la guerra a la esposa cuando iba a hacer vigilia con las hermanas. Claro, tenía su pensión, 2 millones y pico de pesos. Se creía el dueño de todo. Uno le hablaba de Cristo. ¿Qué Cristo ni qué Cristo? Pero hoy lo veo sentado en una silla después de 3 escombosis que le han dado. Y cuando yo entro le digo: ¿quién vive? Con la boca toda doblada. ¡Cristo vive! Dios, tuvo Dios que tirarte al piso para que reconociera que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hay gente altiva, prepotente, orgulloso. Hay jóvenes que se creen Dios. Hay gente que se cree que son los poderosos. Y Dios les da el tiempo hasta que Dios decide los abatos. Hay gente que ora: Señor, tú tienes el control. Déjame decirle algo. O le oran a Dios: Señor, toma el control, por favor. Cuando Dios no lo ha tenido. Dios gobierna arriba, gobierna abajo. Eso lo sabía Abraham después que se le muere el papá. Por eso dice que volvió Dios a hablarle a Jehová. Abraham ya le había hablado. Y Abraham como que estaba quieto. Y Dios le dijo: tienes que caminar. Se murió el papá. Y arranca. Agarró a la viejita.
y empiezan una aventura. Empieza a caminar algo nuevo, como usted y yo y los que están empezando el evangelio. Este es un camino para usted nuevo creyente, que es nuevo. Este usted no lo conoce. Usted no se pretende sabérsela toda. Este camino, mi amado hermano, es un camino que solamente lo conoce el que ya lo recorrió. Y el único que pudo recorrer este camino por el que estamos caminando, ¿sabe usted quién fue? Dígalo con su propio labio. ¿Quién fue? Cristo, Rey del Rey y Señor de los Señores. Él es el que va adelante. Pero nadie conoce este camino. Él sí lo conoce. Abraham iba a empezar un camino para él nuevo, pero salió creyéndole a Dios. Dejó todo. Dejó las comodidades. Le dijo: Sara, vamos a empezar. Dios me habló. Me dijo que dejara todo. Dios no le habló a Sara, le habló fue a él. Así que ella simplemente fue como una ayuda idónea con este viejito. Ambos viejos. Y comenzaron a caminar ese desierto. Por el camino Dios no le habla. Nada más le habló para que arrancara. Pero en el camino Dios no le habla. Dios está callado. No habló, los dejó caminar. Yo estoy seguro que a medida que iban caminando, el polvo se iba pegando a las sandalias o a las alpargatas, lo que tuviese. Ya Sara se vio los pies mojosos. La cabeza estaría llena de polvo. Comienza el sol a hacer mella. Aproximadamente, según la cuenta, ellos recorrieron unos 700 y pico de kilómetros. No había transporte, no había moto, no había carro, no había avión, a pie o en camello, en burro. Pero era un cajín. Solamente porque Dios les dijo, solamente porque Dios les habló. Las quejas que venían en el camino de parte de Sara serían en abundancia, porque Sara no era espiritual. Sara Dios tuvo que cambiarla en el capítulo 17. Si llegamos allá lo podemos mirar. Pero Sara era una mujer que todavía tenía ciertos conflictos y problemas. Sara no era una mujer espiritual. Las quejas serían, eso lo puede experimentar uno cuando empieza un ministerio o cuando empieza a caminar con el Señor. A veces hay dificultades, problemas en la casa. La Biblia dice que los enemigos son los de nuestra propia familia. Cuando empieza el duro trato con Dios, oiga, Dios lo saca de una comodidad y lo empieza a pasar por el desierto. Llegan a tierra de Canaán, dice las Sagradas Escrituras, capítulo verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquim, hasta el exilio de Monre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Miren quiénes vivían allí. Allí vivían los cananeos, que ustedes saben que los cananeos no eran pequeños, no eran enanos, eran personas de gran estatura. Abraham, con la gente que tenía, llegan a una tierra que Dios les había dicho que se la iba a dar. Dios les había dicho: te voy a bendecir. Dios les había dicho: te engrandeceré, te voy a poner por cabeza, bendeciré a todo el que te bendiga, y al que te maldiga yo también lo maldigo. Él creyó a Dios, camina con Dios, pero cuando llega a la tierra que Dios le había dicho, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con la sorpresa de que la tierra tiene dueño, está habitada, y de paso no son pequeños para pelear, son gente de altura, grande. ¿Qué pasaría con Abraham en ese instante? ¿Cómo estaría su fe? Está empezando, está comenzando. Este Abraham es diferente a aquel que fue a ofrecer a su hijo. Este Abraham estaba comenzando, estaba empezando. Este Abraham era un niño espiritual, estaba apenas comenzando a conocer a Dios. Dios no habla. Todo el camino, ¿dónde está Dios que no me hablas? ¿Dónde está Dios que no me habla? No, Dios no habla, está callado. Entonces, de pronto, sin que él de pronto se lo llegase a imaginar, verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham. ¿Cuándo apareció Dios? En el momento cuando más Abraham lo necesitaba. En el momento cuando la fe claudica. En el momento cuando la fe es puesta a prueba. En el momento cuando la fe es llevada a dudas. ¿Por qué? No está la tierra libre que Dios le había dicho. Hay gigantones. Dios no ha hablado. Y de repente aparece Jehová y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Oiga, qué lindo. Qué voz de aliento, hermano. ¿Ah? Qué voz, hermano, para levantarnos ánimo a cualquiera.
Cuando en el momento en que más necesitaba Abraham oír la voz de Dios, cuando más necesitaba Abraham que su fe se aumentara, vino una palabra de Jehová. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesucristo. Olvídese que si no escuchamos a Dios no hay fe. Por eso, cuando Abraham oye la voz de Dios, ¿qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo, hermano? Edifica un altar. ¿Sabe cómo le puse yo ese nombre, el primer altar? Altar de la fe. Él no habló, no dijo una sola palabra. Diferente al altar del verso 8, que lo miraremos ahora. Este altar no dijo nada, nada más lo edificó. Eso me recuerda, una vez estaba pasando una prueba difícil, dura, empezando el evangelio. Era un niño, no sabía mucho orar, decía cosas y repetía lo que otros decían, pero necesitaba oír a Dios, no al hombre, sino a Dios. Necesitaba que Él me hablaba. ¿Qué hice? Me tiré al piso, llorando. No hablé, sino lloré, como un niño. Los niños no saben hablar cuando están recién nacidos. Si ellos tú le preguntas qué tienen, no te van a decir. Ellos nada más se expresan llorando. Llorando. Qué lindo esos días, ¿verdad, hermanos? Cuando no sabíamos orar, pero sabíamos llorar. Cuando no repetíamos palabras elocuentes, como hacemos muchas veces, llegamos a Dios, son con palabras muy refinadas. Pero en el momento cuando uno está niño, uno ni habla, sino llora. ¿Cuánta falta hace ese altar? ¿Cuánta falta hace ese altar? Repito. Allí me tiré a llorar. Y cuando estaba allí tirado llorando al Señor, sin palabras finas ni muy retóricas, aparece una puerta en una visión. La Biblia dice: los jóvenes verán visiones. Tuvo una visión, y en esa visión aparece un personaje vestido de blanco. Abre la puerta y nunca podré olvidarse sus palabras que me quedaron en mi espíritu. Sus palabras fueron: déjame todos tus problemas en mis manos, que yo te los resuelvo. Cerró la puerta y se fue. Cuando me paré, ¿cómo me paré? Me paré con fe. Los cananeos los vi chiquitos. Los gigantes se hicieron polvo. Las montañas se deshicieron. Los problemas cayeron. Los muros cayeron. ¿Sabe qué necesita el pueblo? Altar de fe. ¿Cuál es ese altar, hermano? Donde no hablamos, donde no venimos con retórica, ni venimos con quejas, sino que nos tiramos a oír la voz de Dios. Eso fue lo que dijo el salmista: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El deleite no se habla, sino que uno se deleita simplemente. Hay gente que cuando ve un plato suculento de comida no habla, no dice nada, pero se deleita con solamente ver aquel plato que le gusta. Es un deleite donde no hay expresiones de palabra. Es un deleite cuando tú te tiras al piso y tú puedes tirar allí y decir: Jehová, voy a esperar aquí hasta que tú me hables. Dígnate hablar, porque yo necesito que tú sustentes mi fe. La fe, hermano, es algo que continuamente necesita alimentarse. ¿Y cómo puede alimentarse un espíritu que va en decadencia? Es cuando oye la voz de Dios. La fe viene, es cuando tú escuchas la voz de Dios. Pero hay gente que no quiere escuchar que Dios le hable. Somos gente desesperada. Nos tiramos y oramos 10, 15 minutos, pero no queremos escuchar que Dios nos hable. Y para poder sostenernos en este mundo impío, pecador, lleno de apostasía, lleno de maldad, lleno cada día de perversidad, de lujuria, de laxidia, de prostitución, de corrupción, cada día este mundo está más negro. Cada día este mundo nos trata de robar nuestra fe con tanta tecnología
dijo, la forma de poder yo derrotar a estos cananeos es escuchando la voz de quién. Gloria a Dios. Hermano, ¿y por qué no la oigo? Porque tú no pasas tiempo con Él. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Te pido ahora mismo que resuelva los problemas que tengo en la economía, la plata, el oro. No tengo plata, tengo problemas, tengo dificultad. En el nombre del Padre, lo único que le falta es decir, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros. Es lo único que le falta a usted decir. Con tanta rezadera, ya no ora, es rezo lo que usted tiene. Pero qué bueno es tirarse al piso. Aquí estoy, Señor. No puedo más, háblame si no me muero. Estos gigantes los veo cada día peor. ¡Háblame! Y eres tú capaz de durar ahí toda la noche. Jacob dijo, tengo que cambiar. ¿Y cómo lo hizo él? En el altar de la fe. Yo no puedo continuar así. Me voy a enfrentar mañana a un problema, Señor. Esaú viene con una jauría que me quieren devorar. He dejado todo, mi familia. Dejé de aquel lado, pero aquí estoy. ¿Dónde estás, Dios? Ya en la madrugada el ángel le dice, suéltame, que te suelte. Yo de aquí no te suelto hasta que tú me bendigas. Gente que sabe que tienen que enfrentar dificultades al día siguiente, cuando más duermen en la noche. Entonces, hermano, ora por mí, pero ellos no oran. No buscan una voz de fe, una palabra. Si no oímos a Dios, no hay fe. Repito, si no escuchamos a Dios, no hay fe. Gloria a Dios. La fe es un don de Dios. El hombre en sí no tiene fe. La fe viene por oír. Pero recalca, el oír, la voz de Dios. Es cuando tú escuchas la palabra de Dios. Es cuando tú te detienes a oírlo a Él. Oh, pero quiero tener fe. Muchos son presunción en lo que tienen. ¿Usted cree que para obrar la sanidad en nuestras vidas que hay que tener fe? Y si tú no tienes altar, ¿cómo vas a tener fe? La gente que tenía fe en Jesús era porque escuchaba hablar de Él. Y cuando oían hablar de Él, la fe se metía adentro y podían tener fe para ser sanos. Pero si tú no lo oyes, si tú no escuchas su voz, si no oyes su palabra, ¿podrás vivir de los tiempos antiguos? No, por favor, tienes que volver al altar. Yo hablaba en esto cuando predicaba una hermana, me decía, hermano, tiene usted razón. Cuando yo empecé el evangelio, yo no podía orar delante de mi esposo, era inconverso. Yo no podía orar delante de mis hijos. Yo lloraba porque se metían conmigo por la fe que estaba viviendo. Eran como cananeos alrededor mío. Querían aplastarme. Pero sabe, hermano, el único sitio, el único lugar que yo pude encontrar para levantar un altar era en el baño. Era el lugar donde lloraba. Yo no podía gritar, no podía hablar, pero derramaba lágrimas. Y ahí en ese baño duraba hablando con mi Señor. Y cuando yo salía de ese baño, yo veía los problemas chiquitos. Oh, los problemas estaban, pero la fe que tenía por dentro era como un volcán en erupción. ¿Qué pasaba en ese baño? Ella decía, yo no entendía, yo no comprendía. Yo le digo, hermana, es verdad. Es como el niño recién nacido. Ellos no entienden ni comprenden qué es lo que entra a la boca caliente. Ellos lo único que saben es que cuando ellos lloran, cuando ellos sueltan las lágrimas, le viene inmediatamente, hermano, un seno a la boca. Y ellos empiezan a jalar, y empiezan a jalar, y empiezan a jalar. Si usted le pregunta a ese niño, ¿qué estás tomando? No sé. ¿Qué es lo que tú estás ingiriendo? No sé. ¿Qué es lo que tú tienes en la boca? No sé. Lo único que él sabe, que cada vez que él llora, él puede ganar. Él puede ganar. Y algo lo sustenta. Lo mismo ocurre con uno. Si usted me pregunta, hermano, ¿cómo es eso? No sé, es un misterio. Pero cuando tú te tiras de rodillas al piso, que ya no tienes fuerza, tú no hablas, pero levantas tus manos y dices, aquí estoy, mi rey. Algo sustenta, tú algo traes, algo tú jalas, algo jalas. Te hace caminar en este camino. Gloria a Dios. Porque hay gente que dice no tengo fuerza, porque no tienes altar. Y cree que por tu propia fuerza tú podrás continuar. Y tomarte la congregación como una religión, pensando que congregarte es la forma. Y podrás congregarte. Y no quiero decir que no se congregue, ¿me está escuchando? Pero qué ganas tú con congregarte aquí y tener aquí
los problemas y no dejas que Dios hable a tu espíritu? ¿O tiene los pensamientos preconcebidos? ¿Será que el hermano Daine vino a tirarme la cojita a mí? ¿Cuándo la palabra entrará? Santiago dice, recibir la palabra implantada, pero recíbela con mansedumbre, no con malicia. La palabra implantada es que se toma de aquí un implante que se toma de un lado y se pone en otro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando esto y te lo estoy implantando en tu espíritu. Pero si tú crees que yo te estoy tirando, ¿cómo tú vas a crecer? Si tú crees que yo vine con pensamientos preconcebidos, ¿cómo vas a recibir la palabra que Dios me trajo de cada tierra para que tu vida se edifique y puedas levantar tu espíritu en fe y seguir peleando? Que Goliat te tiene arrinconado. Goliat tenía el pueblo arrinconado, lo tenía metido en cueva que no podía reaccionar. ¿Qué le faltaba a ese pueblo? Le faltaba tener fe. Pero cuando aparece David, ¿de dónde venía David? David era el dulce cantor que podía cantarle al Señor y tener una comunión con Dios. Él le cantaba a Dios y Dios le daba a él también para que tuviese fe. Cuando David vio a aquel gigante que medía casi 3 metros, todos lo veían grande. ¿Cómo lo vio él? Lo vio chiquito. Dios, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el Dios que tengo por dentro. ¡Oye, Dios! Tengo fe. Tengo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. He escuchado a algunos amigos, hermano, es que yo no tengo fe. ¿Cómo vas a tener fe si tú no quieres escuchar a Dios? Hermano, ese camino para mí es difícil, para ti sí. Pero Jesús dijo, pero lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. La salvación la otorga Dios. Dios es el que salva. Dios es el que levanta. Dios es el que redarguye. Dios es el que convierte el alma. Olvídese que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Si tú no escuchas a Dios, no podrás caminar. Si tú no escuchas a Dios, no tengas presunción de fe diciendo, mi hijo está aquí enfermo, aquí lo tengo, Señor, para que tú lo sanes. Se va a morir porque tú no tienes fe, porque no tienes altar. No sé si me entendió lo que le estoy diciendo. Si tú no tienes un altar que sustente la fe, ¿cómo matas a los gigantes? ¿Cómo te vas a enfrentar a Goliat sin fe? Que mucha la cabeza. Ah, pero si tú tienes un altar donde tú sabes que tú te estás sustentando, tú puedes enfrentar a los Goliat que caen. ¡Aleluya! ¿Tienes altar? ¿O lo tienes arruinado? Si lo tienes arruinado, quítale el polvo. Levántalo, edifícalo. Vuelve donde lo dejaste. Algunos levantaron en el mueble. Allí lloraban. Allí derramaban sus lágrimas y de ahí salían con fortaleza. Otros levantaban su altar en cualquier rincón de la iglesia. Yo aquí levanté un altar que siempre me acuerdo. Era el altar donde yo lloraba. Y yo venía a ese sitio, ahí en ese rinconcito, ahí lloraba. No sabía lo que me pasaba. Lo único que sé es que yo necesitaba llorar. Lloraba. Y cuando me paraba ahí seguía caminando. No era mi fuerza, eran sus fuerzas. Sin Dios nadie puede caminar este camino. Por favor, no sea presumido. No diga, yo no tengo conocimiento de la Biblia. ¿De qué te sirve tener letra? ¿De qué te sirve un conocimiento teológico? ¿De qué? Esto no es cuestión simplemente de saber. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Nunca dijo, sabréis la verdad. Dijo, conoceréis. Dijo, ¿qué dijo? De oída. Pero ahora te conozco. ¿Dónde lo pudo conocer? Dios se cayó. Creo que hay como 30 y pico capítulos donde todos hablaron y Dios callado. Cuando Dios habló, ¿a quién le habló? Le habló a Job. Job dijo, te había oído, pero ahora te conozco. Dios. Porque ¿qué hizo Job, hermano? Con los hijos muertos. ¿Salió a llorar a enterrarlo? ¿Usted no ve que él llora? ¿Qué hizo Job cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete? Con los 3 amigos dándole, hermano, con todo por todas partes. ¿Qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Se tiró en ceniza. Se revolcó en el piso. Y desde el piso comenzó su defensa. Postrado en el tierra. Y ahí vino Dios y le habló. Y ahí vino Dios y fue el que lo confortó. Cuando escuchó la voz de Dios, entonces se tiró más en el piso. Y dijo, Señor, hablaba lo que yo no entendía. Tú eres el grande y poderoso. Tú
Estos días en una iglesia que está caída. Si vas a una reunión, le di un consejo a una anciana: no hable, deje que hagan lo que sea, que discutan, que peleen. Usted no diga nada, porque yo sé que ella es celosa, pero de la defensa suya va a ser callarse. Usted es oradora, tírese al piso. Hoy fui, mis hermanos, no sé qué pasó, pero en la reunión Dios me contuvo. Y me dijo, fulanito y fulanito se levantaron. Y yo, bueno, acabo de hablar con ese que se levantó con usted. Y le dije, para consuelo de ella, tiene un problema grandísimo. Sí, sí. El problema se le vino el lunes y el domingo se metió con la sierva. Tiene un problema que le cae encima. Y le ¿sabe por qué, hermana? Porque usted aprendió aquí a estar. Tírese al piso. Aprenda a estar humillado ante Dios para que Dios le pueda dar la victoria. De cualquier circunstancia económica, material, espiritual. ¿Quién es el poderoso, hermano? Y cuando tú te tiras al piso, ¿qué le estás diciendo? No me muevo de aquí hasta que Dios no me hable. Entonces Dios le habló a Abraham. Y cuando Dios le habla a Abraham, entonces le edificó un altar. Digo, ya yo estoy aprendiendo cómo es este asunto. Cada vez que se me aparezca un gigante, ¿qué tengo que hacer? Me tiro a la playa. Él veía al cananeo que lo miraba todo raro. Y cuando lo veía chiquito. Al día siguiente la fe estaba menguando. Veía al gigantón más grandote. Y ahí se mantuvo. Combatiendo a los gigantes como. Eso es lo que te hace a ti, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que te va a hacer a ti, que tengas una vida espiritual de victoria. Eso fue lo que hizo que toda esta gente en la Biblia tuvieran triunfos. Nunca fueron derrotados, porque ellos tenían dónde sacar su comida. Recuerda a Josafat, dice la Biblia que venía 1 millón de personas contra él. Y cuando venía ese montón de gente contra Josafat, ¿qué hizo Josafat? Reunió a los soldados y salió a pelear. ¿Ah? Dice que proclamó ayuno congregacional. ¿Y qué se hicieron? Se tiraron al piso. ¿Y sabe lo que él le dijo? Le dijo, Señor, tú sabes lo que tú le has prometido a este pueblo. Tú sabes que este pueblo es descendencia. ¿Y sabe a quién le citó? ¿Sabe a quién le citó? Le dijo, de tu amigo. 3 veces se le llama amigo. Le hago una pregunta, ¿podrá Dios decir que tú eres su amigo? Usted puede que lo diga, pero Dios lo dirá. ¿Dará testimonio de ti? ¿Podrá decir Dios, tú tienes intimidad conmigo? La Biblia tú encuentras hombres que hacían unas oraciones que parecían orgullosos. El profeta dice, mátame. Habla con una propiedad. Pablo decía, mi Dios, él nunca dijo, el Dios de Abraham, el Dios, mi Dios, pues suplirá conforme a su riqueza. ¿Saben qué hacían ellos? Hacían de Dios que era de ellos, con propiedad. Aleluya. Gente que se acerca a hablar con Dios tembleque, con miedo, con susto, porque no son amigos del Señor. Pero hay otros que se acercan. ¿Dónde estás tú, Jehová? Es como hablaba el profeta Jeremías, como hablaba el profeta Elías, como el mismo Jonás, su comportamiento. Sabía que tú no ibas a... Por eso era que yo no quería ir. Y tú dirás, que falta de respeto. No, amigos. Amigos. Intimidad. Cuando tú eres amigo de Dios, tú te acercas con confianza. Él no es como los ídolos del mundo. Él no es como el espíritu del negro Felipe. Cuando yo era un muchachito pandillero, iba a la sección de brujería. Y cuando bajaba, ¿qué pedía? Alcohol. Y la gente se asustaba y tenía miedo. Claro, era un demonio. Hay gente que ahí se sentía algo, hermano, que era Dios, era el diablo. Ni saben quién se le acercó. Cuando algo se me acerca, si yo conozco a mi amigo, sé que es mi amigo. Y si es el diablo, sé que es mi enemigo. Pero hay gente que no sabe ni quién se le acerca, ni quién le habla, ni quién lo toca, ni quién lo ministra. ¿Sabe por qué? Falta de intimidad con el Señor. Yo puedo hablarle a mi esposa de diferentes voces, pero ella dice, Dainer, te conozco. Hagas lo que hagas, conozco tu voz. Porque somos amigos.
Santiago habla de la amistad y también coloca en el periodo de oración. Cuando habla del altar, amigo, el profeta Isaías habla de Abraham como amigo de Dios. ¿Qué lo caracterizó por ser amigo? Altar. Abraham dijo, tú me llamaste, dependeré de ti. Al que Dios llama tiene que depender de quién. De Dios. Pero hay hombres, hermanos, que no saben ni quién los llama. Una iglesia me cerraron la puerta y pensaron que si ellos me cerraban la puerta nunca se me abrirían. Yo le digo, yo no dependo de eso, yo dependo de Dios. Hoy puedo darme en el Señor el lujo que ni siquiera voy por esos sitios a predicar. Como yo diría, de pronto va a venir aquí a rogarnos para que le hablamos del altar. No, yo dependo de mi amigo. Dependo de mi amigo. Dios quiere ser tu amigo. ¿Quieres ser amigo mío? Tendrás que levantar altar. Y esos altares se levantan no en compañía, se levantan unipersonal. Cuando le quiero decir esto, no descarto, escúchenme, los clamores congregacionales ni unidos, sino que hay gente que ora cuando están unidos, pero solo no es capaz de levantar un altar. Abraham aquí no tenía compañía. ¿Tenía la compañía de Lot? ¿Tenía la compañía de la esposa? No, él solo. Él solo. Y tú buscarás a los hombres de Dios, siempre levantaban altares solos. Jesús tenía su altar. Tenía un altar levantado en los montes. Y cuando fue a enfrentar la era más difícil de su vida, donde él pudo decir, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿dónde enfrentó? ¿A dónde se fue? ¿Dónde fue que él fue? Al monte. Allí fue. Porque él sabía que allá estaba su amigo. Amigos, hermanos, recupere el altar que dejó, donde escuchaba la voz de Dios. Y después que escuche la voz de Dios, en el verso 8 dice, y luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos altares? Que en el uno no habló, pero en este sí habló. Y no con cualquier palabrita. Si usted analiza la palabra invocar, es una palabra que lleva algunas raíces fuertes. Invocar equivale a hablar o orar con ímpetu. Es la misma palabra que se utiliza cuando la casa está edificada. Dice que dieron con qué? Con violencia. Usted está viendo los huracanes que están pasando, pasó por Cuba y están azotando a los Estados Unidos. ¿Cómo van? Así es la oración. Es una oración que lleva ímpetu. Esa es la oración donde uno suda. Esa no es la oración, Señora, aquí estoy, tengo un problemita. No, no. Eso va más allá. Eso implica un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué? Por la situación que se vive. Fíjense que la fe le dio a Abraham, ese altar, le dio a Abraham fuerza para continuar. Y cuando él continúa, porque la fe te da un impulso para que tú ¿qué? El justo por la fe. ¿Qué es lo que hace que tú camines? La fe. Si tú no tienes fe, tú te quedas quieto. Pero cuando tú tienes fe, ¿qué pasa? Avanza. Cuando tú ves que hay gente que no acciona, es porque la fe está bajando. Cuando tú ves que hay gente que no se congrega, cuando tú ves que hay gente que no participa en las actividades que tiene que participar, es porque la fe está sin fuerza. La fe te impulsa. La fe es un resorte para todo. Te impulsa. La fe va en contra del desánimo. La fe va en contra del desaliento. Eso es lo que hace la fe. Si una de las cosas que me dio a mí muchos resultados y me ha dado resultados es que cuando tengo todos los problemas encima, que el mal está encima, que todo está que se quiere hundir, yo lo único que pienso, Cristo puede venir ahorita mismo. Y ya, se acaban los problemas. Cuando yo pienso en eso, es una inyección que va ¿a dónde?
a mi espíritu de fe. ¿Por qué? Eso es fe. Eso es esperanza. Eso te motiva. ¿Ya? Eso te da aliento a tu ser interior. Entonces eso es lo que te hace construir. Eso es lo que te hace avanzar y edificar. Él iba a edificar. Sí. Él tenía que traer a la tierra un pueblo, una visión que Dios le había dado. ¿Cree usted que es fácil? No. Hay un altar que es el tercer altar, que lo vamos a hablar muy bien, que es el altar donde se desarrollan las visiones. Si un pueblo tiene visión pero no tiene altar, no piense que no se da. Pero no quiero adelantarme, quiero pararme aquí. Él construye, y dice la Biblia que construyó su tienda, teniendo de este lado ¿a quién? Verso 8. ¿Qué tenía de este lado? Y de este lado. Y él construyó su tienda ¿dónde? En el medio. Oiga, que Abraham, mire, la fe anima. La fe te hace a ti, hermano, construir donde nadie construye. Va un hermano lleno de fe. Le dicen, hermano, la vamos a mandar para allá para San Blas, pero usted sabe, allá hay 4 bandas y Jesús se está dando plomo. ¿Qué? No, eso no es nada. Y se para en medio de las 4 bandas y empieza a predicar. Y el que no tiene fe, hermano, lo van a matar. Ese no tiene fe. Hermano, no tienta al Señor. Como si la gente a veces ni sabe lo que es tentar al Señor. La Biblia dice que el pueblo tentó a Dios ¿cuántas veces? Dice, 10 veces me han tentado. ¿Sabe lo que es tentar a Dios? Es provocar a Dios a hacer algo que Él no quiere. Y lo que Dios no quería en ese instante era matar al pueblo. Y ellos lo estaban tentando. Cada vez que Él cometía un pecado, le estaban diciendo a Dios, mátame. Entonces se adoraban a la serpiente, le estaban diciendo a Dios, mátame. Fornicaba, ¿qué le estaban diciendo? Estaban tentando a Dios. Y Dios no quería matar. Entonces, si yo voy a predicar en cumplimiento de lo que Dios me ha dicho, eso es tentar a Dios. Cuando yo entré a la cárcel en mi país, que he hablado de ella, pero ¿por qué hablo? Porque fue el sitio que Dios me puso a conquistar. Había droga, había muerte. En la cárcel a los predicadores lo amenazaban. Recuerdo un día que prediqué contra las mafias dentro de las drogas. Y les hablé a los que vendían las drogas y robaban. Y les decía, ustedes se comportan peor que las ratas. Le dije a los ladrones, yo decía, yo nunca he visto una rata atacando a otra rata. Y ustedes no tienen condolencia, violan a los presos, atacan aquí, matan, venden droga, asesinos, les decía yo. Me mandaron a decir, si ese predicador vuelve a predicar, lo vamos a matar. Pero yo tenía un altar en las noches, en las vigilias, me iba a las murallas, a las montañas, y allí comencé a tener fe. Y al día siguiente fui y me metí otra vez dentro. ¿Y qué fue lo que les dije? Les dije, bueno, si ustedes están listos a matar, aquí estoy. Y comencé nuevamente a predicarles. Hoy en día podemos nosotros gloriarnos en el Señor, que tenemos una iglesia en cada patio, donde usted va y entra. Una iglesia, en la cárcel hay 1700 y pico de presos. Tiene capacidad para 500 internos. Tiene el triple. Hay hacinamiento. Y la causa en la cárcel de violencia son 2 cosas: hacinamiento y droga. Pero yo le enseñé a Satanás que el dueño de la tierra es Jehová, Dios de los ejércitos. Y pude demostrárselo. Entramos, nos metíamos en ayuno. Yo predicaba todos los días en la cárcel. Sí, costó, sí. Le costó a mi esposa no lucir muchas cosas, porque yo tenía que estar todos los días predicando en la cárcel. Le costó a mis hijos obtenerse de hamburguesa, de comprar y de quedo, sí. Pero tuve la victoria dentro de la cárcel. Tuve el triunfo. Y hoy en la cárcel de mi país, donde yo prediqué, que me dediqué día y noche, hicimos escuela dominical que no era permitido. Logramos dentro hacer recreaciones con los niños, compartirles el mensaje. Logramos edificar una iglesia. Y hoy en una cárcel de 1700 pesos, si hay un muerto en el año, es por accidente. El diablo se sujetó. Oh, ¿hay droga? Sí, claro que hay droga. ¿Hay pecado? Claro que hay pecado, porque todavía no estamos en el reino milenial, pero está sujeto. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen. ¿Pero contra quién? Contra alguien que tenga fe. Contra alguien que le diga a Satanás, este territorio le pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo vine aquí para echarte fuera. Yo vine aquí para decirte que vas a soltar este barrio, vas a soltar, pero hay alguien que tenga fe. Pero cuando van avanzando, no van más nunca.
Yo viví aquí. Yo viví muchos años en este país. Y cuando me convertí en fe, visitaba los sitios donde yo no podía andar. Tenía una fe loca. Sí, loca, pero me dio resultado. Loca la mente humana. Yo recuerdo una vez que yo recuerdo yo, no sé si alguno aquí se acuerda. Un sobrino político mío estaba enfermo. Y esa fe que yo tenía. Yo todo lo que escuchaba de Dios lo creía. Yo no sé usted. La Biblia dice que Él abre los males. La Biblia dice que Él levanta a los muertos, sana enfermo, levanta paralítico. Y yo era un niño, así que todo lo que me daban por la boca, ojalá se ha dicho. Y cuando aquí contaban los testimonios, el pastor, todos los testimonios de fe yo recibía. Y voy allá a la casa y encuentro la que era novia mía con el niño, no, que se lo llevó para la clínica. Yo no sé si usted se acuerda. Y yo fui a la clínica esa, Pérez León, lo saqué y lo traje para acá. Le iban a hacer un examen, no sé qué cosa, que tenía anemia, que yo lo traje. Cuando traje me jalaron las orejas. Me regañaron que esto no se puede, que esto no se oye. Bueno, ustedes que están predicando, ustedes no están diciendo que Cristo sana, aquí está. Aleluya. Ojalá y usted vea que ese muchacho ahora y le preguntaran a esa muchacha que es inconversa. Dios ese día lo sanó. Solo con la acción de locura. Pero con fe. No con presunción, con fe. Es que la fe es la que sana. Y yo había creído la palabra del Señor. Ah, eso es locura. Sí, es locura para que se pierde. Y el pueblo necesita oír a Dios. Y cuando tú escuchas a Dios, entonces usted conquista. No hay territorio que no se conquiste cuando se tiene fe. Pero cuando la gente claudica en la fe, ¿qué va a conquistar? Ni al perro de su casa conquista. A nadie conquista, a nadie domina. Cuando usted tiene fe, hasta los leones le obedecen, los perros le obedecen, los gatos le obedecen, porque usted tiene fe que Dios le entregó la autoridad y sobre todo. Eso fue lo que hizo al principio. ¿Qué pasó con Abraham? Construyó, se cimentó y había aprendido a construir altar. ¿Por qué construyó ese altar? Ese altar lo llamé yo altar donde se pasan las pruebas. Betel estaba aquí, ahí estaba aquí, dos pueblos enemigos. Cada vez que ellos salían, ¿cómo podían ver a Abraham? Este es enemigo. Usted sabe que en aquel tiempo existían muchas guerras. Y todo el que pasaba por esa tierra era motivo de conflictos, de guerras. A Moisés no lo dejaron pasar en un territorio porque pensaban no que iban a conquistar. Cuando ellos vieron a Abraham, estoy seguro que ellos vienen a conquistar nuestra tierra, espiados. Así que la mirada hacia Abraham era una mirada muy buena. Entonces Abraham dijo, aquí no es altar de fe, aquí es altar de invocar. Cuando tú pases tu prueba, construye altar de prueba. Luego vamos a mirar, si Dios permite mañana, Dios lo probó. ¿Y a dónde fue a parar? Se metió en Egipto. Mañana miremos los que se meten en Egipto. Póngase sobre su pie. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Le damos a este segundo altar. Pero el primero es lo que necesitamos ahorita, fe para arrancar. Sin fe es imposible agradar. Hay un alma aquí que diga, hermano, yo quiero recibir a ese Cristo. Hay un alma aquí que diga, hermano, venga. Él escuchó con fe. Quiere a Cristo. Dios te bendiga, hijo. Puedes ponerte aquí. Dios te bendiga. Cuando te bautices te vas a montar aquí arriba también como yo a predicar. Dios te bendiga. Es fe lo que tú necesitas, hijo, para salir donde estás. Fe, tú no necesitas más nada. Hermano, que tengo que darme la espalda como un lago. Hermano, que tengo que aprenderme el salmo de memoria 10 veces. No, tú lo que necesitas es creer que Cristo murió por ti. ¿Qué es eso? Tú necesitas creer que Jesucristo derramó sangre por ti. ¿Qué es eso? Y serás salvo. Cree en Cristo. Lo único que tú necesitas para salir de ese problema. ¿Hay una persona más aquí? ¿Hay alguien más? ¿Hay una vida que se quiera reconciliar hoy?
que se apartó y que quiera hoy reconciliarse. Hay un alma más. Esa lágrima es la que Dios quiere ver ahora. Como está esta muchacha llorando al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ella no sabe orar, por eso no habla con Dios. Dios no necesita oír tu voz, lo que necesita es ver tus lágrimas. Así lloré yo cuando vine a esta iglesia. Un día me cago yo de rodillas de esa puerta, endrogado hasta este altar. Endrogado, lleno de marihuana. Allí pisé. Recuerdo que allí pisé y empecé a caminar hasta este altar, lleno de marihuana, lleno de droga. Eso hace más de 20 años. Pero le creí a Dios y aquí estoy, con 4 hijos y una esposa, y predicando al único salvador del mundo. Lo que necesita Venezuela y lo que necesita el mundo. A Jesús. Es lo que esta iglesia tiene que entender. Jesús es el centro de esta iglesia. Y el que se ponga a Jesús, Jesús lo quita. Jesús es el rey. Jesús es el Señor. El Omega. El principio del fin. Repitan conmigo. Sé que me pueden oír, aunque están llorando, pero repitan: Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Jesús, entra a mi corazón, cámbiame. Solo tú lo puedes hacer. Digan: creo a la sangre, creo a la sangre, creo a la sangre. Ella me limpia. Padre, gracias. Toca esta vida. Entra, quita las cargas. Fuera la opresión. Sana los corazones. Jesús, métete adentro. Toma esta vida. Ay, saca tu mala la cara. Saca. Gracias, Jesús. Aleluya. Dile gracias a Dios, hermanos. Gracias, Señor. Levanta su mano y dile gracias. Gracias, Padre. Hermano, Dios lo bendiga. Ahí están esos hermanos con el nombre. Desesperados mañana. Mañana estaremos profundizando en el altar de la prueba. Vamos a la prueba, vamos al altar de la prueba. Bajaremos a Egipto con el tipo, a ver qué pasó con Abraham en Egipto. Luego saquemos de Egipto, que salió de Egipto. Recorreremos el altar de misión, altar de batalla espiritual. Iremos nuevamente al altar de la santidad. Vamos a un altar que es el altar donde Dios santifica. La santidad no es objeto de vanidad, es objeto que sin un nombre altar. ¿Qué desea? Oramos entonces por sanidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Por la fe se sanan los enfermos. Creo la palabra. Vete. Suéltala. En el nombre de Jesús. Se sana. Por el poder de la palabra. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Señor, gracias. Gloria a Dios. No tiene protección ni nada de esas cosas, ¿verdad?
Porque yo, con un niño que tenga algún tipo de infección, llamarle no lo oro. ¿Por qué? Cuando uno lo ora, entonces le dan la gloria a Jorge y no yo. Entonces yo acostumbro, suelten eso para poder orar. Para entonces poder reconocer que el poder de Dios. Padre, gracias. Dios del cielo, hay fe para sanar. Estamos creyendo que aquí está el poder. Conmigo, ellos sean testigos que esto es sano. Enfermedad, suéltala. Vete y no vengas más. Suéltala. En aquel que te derrotó en la cruz de Calvario, en el altar de la cruz, suelta la llaga de Cristo. Sácame, gracias Jesús. Le bendigo también a Él para que se consagre a ti, Padre. Amén. Gracias Jesús. Gracias Señor. Le esperamos mañana. Invite un alma. A pesar de que el mensaje para la iglesia, las almas también se salvan. Porque el que es de Dios escucha la voz de Dios. Hermano, Dios le guarde, Dios le bendiga por acá. Nuestro hermano que cubrió. Gloria al Señor. Y al nombre de Cristo, a su nombre. No es más, ¿verdad? Preguntar a quién habla el Señor, porque el Señor sigue hablando. No solamente hablando, sino que es verdad. Vamos a estar cantando lo que dice: en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Cuántos creen que el fuego está encendido? ¿Cuántos creen que el fuego está encendido? Cierre sus ojos, mi hermano, y cante al Señor para que sea siempre, hermano. Y mantenga, hermano,